Bueno, pues patología es sobre todo cuando ya interfiere en la vida de la persona. O sea, hay que aprender a diferenciar entre comportamiento típico de la edad a cuando ya se sale de esa, digamos, normalidad. Cuando ya pues hay unos comportamientos extremos, unos cambios muy habituales. ¿Qué es lo que más demandan, de manera general, digamos, el perfil de la ayuda o la orientación que os demandan las familias cuando se dirigen, por ejemplo, a las asociaciones o a FIAFI? Pues preguntan mucho por recursos, no saben cómo acceder a los recursos, no saben cuántos hay, cuáles le pertenecen a su familiar. Es cierto que para encima infanto-juvenil hay pocos. Entonces quieren mucha información. Los padres están en momentos en el que están muy agobiados, no entienden qué sucede, no saben a dónde tienen que ir, entonces necesitan eso, una información y asesoramiento para evidentemente calmarse un poco, ver cómo pueden llevar la situación poco a poco. Suponemos que lo de calmarse es fundamental, serenarse, solicitar la orientación de los profesionales que pueden atender y que les pueden ayudar en ese sentido. Pero de todas maneras, suponemos que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia empezamos a escuchar hablar con mayor frecuencia de problemas de salud mental, de terapias, de la necesidad de acudir a profesionales que nos ayudaran en esa especie de desorientación que había, yo creo que un poco por esa situación excepcional. ¿Ha sido así o es una percepción que tenemos en los medios? No ha sido así, de hecho muchos estudios ya lo indican, de que a partir de la pandemia pues ha habido como un boom de problemas de salud mental en el que ha afectado pues principalmente a los jóvenes. ¿De qué patologías estamos hablando fundamentalmente? ¿Cuáles son las más numerosas, en las que mayor incidencia tienen en esa franja de edad, en la edad infantil y en la edad infanto-juvenil? Diagnósticos oficiales en esa edad es muy difícil poner porque llevan más tiempo, están en unas etapas evolutivas que son cambiantes, entonces diagnósticos en sí, sobre todo lo que suele haber más es TDAH. Pero otro tipo de diagnóstico lleva más tiempo y más repercusión, entonces tardan más en diagnosticarlo. Además de la orientación que necesitan las familias, los recursos que se ponen a disposición de las familias que tengan sí un problema, no sé si con necesidad de diagnóstico por parte de algún profesional en la materia, ¿cuáles son los recursos que se demandan aparte de la atención profesional? Pues eso principalmente, los padres están como muy perdidos en ese sentido, están escuchando muchas noticias de que los adolescentes, de que los niños, hay muchos problemas de salud mental, hay aumento de suicidio. Y entonces pues los padres están muy alertas, a lo mejor ven a su hijo que en parte a lo mejor es normal en la adolescencia pues que esté más retraído o se aísle un poquito más, ¿vale? Pero también hay que tener ojo en eso y los padres pues buscan enseguida, a mi hijo le pasa algo. ¿Cuáles son las señales de alarma que pueden, digamos, situar a la familia en en ese disparadero de pensar que puede ocurrir algo grave y que no tiene que ver mucho ya con la edad que tenga el chico o la chica? Pues es que depende mucho del tipo de personalidad que tenga también el muchacho o la chica, en este caso si hablamos de infanto-juvenil, pero sí que cuando existen cambios muy drásticos, que a lo mejor pues se ausentan mucho más, están mucho más tiempo en la habitación, hay poca comunicación en la familia, existe escasa, sí que es cierto que en la adolescencia hay que empatizar un poquito, todos recordar nuestra época de adolescente, que éramos como menos comunicativos. Pero sí que es cierto que el padre o la madre debe de percibir ciertas cosas que anteriormente no ha percibido. A lo mejor si antes era muchísimo más sociable, ya de repente empieza a ser un poquito menos, tienen unos comportamientos más disruptivos. Hay una serie de riesgos, no es solamente que destaque uno, sino cuando se acumulen varios. Pues depende de la edad. Tenemos edad preescolar, escolar y los adolescentes, y según la edad pues comportamiento a lo mejor, pues como ha dicho ella, disruptivo, incluso agresivo, que pierda a lo mejor relación con su red de amigos, familiares. Otro de los elementos que viene también a poner un poquito más de dificultad en esa salud mental de los chicos de esa edad, infanto-juvenil, probablemente sean las nuevas tecnologías, la cantidad de tiempo que lleva asociado pues la relación de los niños y niñas, chicos y chicas a veces muy pequeños, con esos dispositivos, con la relación que establecen a través de ellos con otras personas, con otros chicos y chicas, pero también con otras personas que pudieran tener algún tipo de riesgo. En ese sentido, ¿vuestras charlas tienen en cuenta esta consideración, este elemento?
Sí que se tienen en cuenta evidentemente las redes sociales, es algo que está ahí, que los jóvenes hoy día la utilizan. Lo que pasa es que es importante saber y educar en el bien de esas redes sociales. Entonces eso es un trabajo también que debe venir mucho de casa, en el sentido de que hay que entender que las redes sociales es una idea creada que le estás demostrando a los demás. Hay que saber un poquito diferenciar la realidad de lo que la gente vende un poco por redes sociales, porque es así. Si tuvierais que dar no sé si un consejo, no me gusta esa palabra, pero sí de alguna manera de marcar una línea de actuación de familias con niños y niñas que están pasando probablemente de la pubertad a la adolescencia, ¿cuál sería el principal consejo que le deberíais dar o que le daríais a estos padres, a estas familias, para garantizar un buen clima familiar? ¿Cuál sería el primero, lo que no debe faltar para que se pueda hacer todo lo que esté en la mano de las familias para ayudar en esa buena salud mental de los chicos y chicas? Mantener una buena comunicación. La comunicación es fundamental, es imprescindible. El clima familiar, el clima de convivencia, cómo vemos los problemas en casa, cómo los solucionamos en casa, que hablemos mucho cómo se afrontan, el explicar las necesidades tanto de los padres como de los adolescentes. Comunicación. La buena comunicación es fundamental, porque es lo que te hace crear un buen clima familiar y que en algún momento puntual tu hijo o hija vaya y te pida ayuda. Si no existe este buen clima familiar, es más complicado. ¿Vosotros diagnosticáis que en muchos casos parte de lo que falla es esa buena comunicación en la familia? Bueno, sí, diagnosticar no ¿Notáis o percibís que puede ser ese? Sí, puede ser alguno de los principales riesgos, digamos, ante la aparición de algún trastorno, que haya habido pues un clima familiar difícil, aunque muchas veces no tiene nada que ver, pero sí que a lo mejor es la mayoría, pero todo depende de muchos factores, sí. Desde luego la familia es la mayor fortaleza, siempre. O sea, el factor de protección es la familia. Entonces, si existe esa buena comunicación, un buen clima familiar, es más sencillo en ocasiones conocer que hay un problema de salud mental en algún adolescente o adulto. Muchísimas gracias. Y nada, FEAFES 25 años trabajando en Extremadura por la buena salud mental. Han cambiado muchas cosas, incluso que se abordara desde una perspectiva tabú, casi no se hablaba de aquello, hablarlo con una naturalidad que también va a favorecer bastante que se pueda trabajar, ¿no? Sí, la verdad es que ahora respecto a la salud mental todos estamos un poco más concienciados. Sí es verdad que seguimos trabajando muchísimo por el estigma social todavía que existe sobre trastornos mentales graves, porque hablamos de salud mental y eso implica muchas cosas, entre ellos los trastornos mentales graves, que hay que darle también su importancia. Bien, pues Vanessa viene a hablar de una croqueta mental. Es un programa con ese nombre, entiendo que va orientado al público más joven, ¿no, Vanessa? Sí, exactamente. Es un programa que nace cuando vimos la necesidad que había de darle atención y darle la importancia que tiene a la salud mental infanto-juvenil. ¿Y cuándo aparece esa necesidad en FEAFES? ¿Ha existido siempre o se ha generado hace poquito? No, la necesidad ha existido siempre hemos dado atención a todos los grupos de edad. Es más, en Mérida tenemos una entidad que se dedica justamente a población infanto-juvenil, que se llama FEAFES Calma, y esa necesidad surgió siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que a raíz de la pandemia no solamente se empezó a hablar mucho de salud mental, sino que también vimos que las redes sociales, los medios de comunicación y demás como que cobraban más importancia, ¿no? Porque nos habían enseñado durante esos meses que estuvimos confinados a comunicarnos así. Entonces pensamos, bueno, pues si los adolescentes están comunicando por redes sociales, vamos a nosotros también participar en esas redes sociales, vamos a crear un perfil que dé información veraz de la salud mental. ¿Y cuál es esa información? A grosso modo, de manera bastante resumida, ¿qué es la información que vosotros canalizáis a través de...? Pues nosotros en Croqueta Mental tenemos un perfil en Instagram y un perfil en TikTok. Lo que hacemos es recopilar un poco las necesidades que tienen los jóvenes. Tenemos un grupo de jóvenes voluntarios y les preguntamos, bueno, ¿de qué se está hablando en redes sociales? ¿De qué hablan los influencers cuando hablan de salud mental? Porque les llega un bombardeo de información sobre salud mental y no siempre es la más adecuada. Entonces ofrecemos información de autoestima, de relaciones sanas, también damos información sobre principales síntomas de trastornos mentales graves.
también damos información de factores de riesgo, de factores de protección, de prevención de suicidio, que son los temas que más se mueven en las redes sociales y que más les interesan a los jóvenes. Oye, y de manera general, los influencers, a quienes escuchan precisamente esos jóvenes, ¿están bien orientados o muchas veces os encontráis con auténticas barbaridades puestas en boca de personas que en principio, bueno, pues se pueden dedicar a esto y se pueden dedicar a otras muchas cosas, ámbitos como la moda o cualquier otro tipo de... Claro, nos encontramos perfiles muy diversos. Hay personas que simplemente hablan de su experiencia. Lo que pasa es que el riesgo de contar mi experiencia es que los 100.000 seguidores que tengo o los 200.000 seguidores que tengo se piensen que esa es la realidad, y no tiene por qué ser, porque un trastorno depresivo no es lo mismo en mí, que tengo estas características, que en otra persona que a lo mejor tienen otro tipo de recursos. Entonces, bueno, hay algunos que sí, que se acercan a la realidad, pero hay otros que es verdad que comentan verdaderas barbaridades y que corren el riesgo de difundir información que no es real y de sembrar un poco el pánico entre la población infanto-juvenil. Un auténtico riesgo al que también estás expuesto, sobre todo. ¿Cómo garantizáis vosotros que llegue esa información real y que esa información sea consumida por jóvenes a través de Instagram o de TikTok? Pues nosotros intentamos darle a este programa la máxima visibilidad siempre que vamos a charlas, tanto nosotros como las entidades, porque estamos formados por 10 entidades que se distribuyen por toda Extremadura y ellas van también a los centros educativos y les dicen seguís a la croqueta, que podéis interactuar con ella, nos escriben por mensaje directo. Luego también a veces que colaboramos con personas que tienen más seguidores para que intenten difundir un poquillo más lo que es la croqueta mental y así, intentando acercarnos a sus intereses sobre todo.